donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe. Sí, escuchó el bajo. Buenos días. Y otra vez, al estar yo junto Una vez más, aquí un sábado más, de 8 a 9 de la mañana. Este es que el Señor nos regala, además de todas las cosas, este momento. Tiempo de Esperanza se llama este programa. 104.9 del dial de la frecuencia modulada. En cadena JCB retransmitimos en especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina, 92.1 San Clemente del Tuyú. Por amplitud modulada Zorobabel 1540 Monte Grande. Todo lo que esta radio en su grilla hace, se retransmite. No somos perfectos, vamos hacia la perfección. www.radiojcb.com.ar es la manera que escuchamos a través de internet. Los teléfonos son el 42640686 en líneas rotativas. Ahí vamos a escucharte. Por favor, llámanos. Queremos compartir lo que Dios es para nosotros y para vos. Para usted. Llamá, Jan te va a atender. Quien te habla es Walter Buceta y te saluda. Hola, ¿qué tal? Jan Navarro es el señor de las técnicas, computaciones y esos otros menesteres. Feliz sábado. Gracias, Jan. Buenos días, Raúl Ibáñez. Buen día. Néstor Noguera. Buen día, Dios te bendiga en esta mañana, amada audiencia. Gracias, Néstor. Y Andrés, siempre con nosotros, amigo del alma, corazonazo del Señor. Bueno, estamos aquí, hermanos. Inés, estamos los tres mosqueteros y D'Artagnan. Te mandamos un saludo. Y a todos aquellos que nos agradecen y nos escriben y nos mandan a través de Facebook, a través de todos los medios que hemos establecido, los que hemos podido, por los que Dios nos ha permitido, y ustedes nos alcanzan a nosotros escuchándonos y compartiendo. No sé qué otra cosa me queda por decir salvo de pasar al tema. Tengan su Biblia a mano, saben que nosotros siempre compartimos una porción de la palabra de Dios, tratando de que nuestra editorial se haga presente cada sábado, que es la siguiente. La consigna que tenemos los que estamos sentados aquí es la editorial que dice que el carácter de Dios fue confundido desde que nosotros caímos en pecado. Y el enemigo de Dios se ha empeñado en que se tergiverse el carácter de Dios, en que su amor sea ocultado, en que la cruz del Calvario y todo su misterio de misericordia y justicia sea oculto a los ojos del mundo, y hay infinidad de pecadores que quedan presos en la mentira y viven como si vivieran en la verdad. Por eso nosotros desde aquí hablamos del carácter de Dios, de los 10 mandamientos, pero de su misericordia en justicia al respecto de lo que son los 10 mandamientos y todo su decálogo y su corazón de amor que siempre está inclinado hacia nosotros los pecadores. Aparte lo que uno apela, ¿no? Uno de aquí, pero también Dios mismo lo que apela es a que uno pueda leer la palabra por sí mismo. Si bien lo que vos decís o lo que digamos desde aquí, o el programa que viene o el programa que estuvo anteriormente, que el que está en su casa pudiera leer la palabra de Dios. Por eso es el anhelo de Dios, ¿no? Para que Él quiere sacar toda confusión. Porque uno transmite lo que uno piensa, Lo que uno ve, como y a lo mejor lo que vos decís no es lo que yo alcanzo a percibir. Sí, es el anhelo de Dios de que uno mismo se aferra a la palabra de Dios y que por sí mismo compruebe que es así. Lo que pasa que, Néstor, que ocurre que hoy día 2016 tenemos un problema, por así decirlo, que es la tecnología. Entonces la tecnología te lo da todo servido. Desde vos prendes el televisor, querés saber algo, prendés el televisor, querés conocer algo, agarras Google, ¿viste? Y no
eso tomás todo servido, o sea, no digerís, no analizás, no pensás, ¿viste? A ver cómo es esto, sino que, dijeron tal cosa, listo, ya está. Y así lo tomamos. Entonces se dificulta esto que vos planteás, porque se va haciendo costumbre el no pensar. No pensamos. Y bueno, eso es lo que... Claramente es así, Raúl. Vos sabés que el tema que vamos a tocar hoy lo podemos tocar desde ese punto de vista. Desde Jesús nos hace vivir un proceso. No nos da no es únicamente información lo que nos da. El Evangelio no es, la persona de Jesús no es únicamente información. Nos hace pasar por una experiencia, vivir un proceso. Es algo concreto, claro, Claro, es una realidad. Una realidad. Claro, no es algo efímero, no es una utopía, nada, ¿no? No es una utopía, es una realidad. Hoy vamos a tocar el tema de la muerte. Upa. Sí, upa. Podríamos claramente decir desde lo personal y desde lo colectivo, desde lo que la humanidad y las sociedades sienten con la muerte, aunque digan que no es un hecho triste, muchas comunidades confrontan la muerte como si no fuera un hecho triste, o que compunge, o que angustia, o que trae pesar, carga. Es exactamente eso, la muerte es triste. Y encima de eso que el tema de la muerte no se habla. Encima. Pero yo lo voy a plantear desde estas dos maneras. La muerte como hecho y la muerte como estado. ¿Qué diferencia hay? Un hecho es algo que pasa y un estado es algo que es permanente. ¿Sí? Digo sí como si fuera autinóptico. Lo digo porque mucha gente usa el sí como para afirmar lo que dijo. En realidad Dios lo dice así. Yo los voy a convocar al libro de Juan, en el hecho que pasa con Jesucristo y los discípulos al respecto de en el camino hacia Betania. Jesús ya iba sabiendo que Lázaro estaba enfermo, y vamos a reparar en el capítulo 11, versículo 4. Dice: cuando Jesús oyó esto, dijo... Yo estoy leyendo de la versión internacional, por supuesto que hay unas cuantas otras versiones, ¿no? La Reina Valera, bueno, yo lo leo de aquí. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Por eso digo que es un hecho. La muerte es un hecho. Pero lo más importante de lo que Dios dice de la muerte es que es un estado. Acá pasa como hecho y Jesús lo toma como hecho y dice: bueno, este hecho de la enfermedad de Lázaro no va a terminar en muerte. Ahí está hablando del estado. La palabra de Dios dice en muchos lugares que los muertos nada saben, que no hacen nada. Bueno, sí. Vos lees eso. Yo leí eso. Ya leíste eso. Y lo creí, qué sé yo, en algún momento. Porque vos fijate que el primer sermón que dio nuestro enemigo Satanás fue en el Edén. Y ese sermón, esas palabras siguen resurgiendo hasta el día de hoy. ¿Fue un sermón? Fue un sermón. Claramente, ¿no? Porque vos fijate que le dijo, y el sermón culminó con estas palabras: no moriréis. Le mintió. Le estaba diciendo a Adán y Eva que ellos no iban a morir. Y nosotros esa mentira nos la creemos hasta el día de hoy, que nosotros no morimos. Vos fijate que pasado el tiempo, en la historia del mundo aparecen los egipcios. ¿Y cuál era la concepción egipcia en cuanto al estado de los muertos? Que el muerto atravesaba un estado por el cual
iba a una mejor vida o a una vida permanente. Claro. ¿Sí? ¿Convenís, Néstor? Sí. Te quería comentar, si bien hablamos de la muerte como un hecho presente, futuro, pero ¿estaba en los planes de Dios la muerte? Está bien. No, convenimos que... Espera que hay problemas con el... Sí, a ver, lo arreglamos. Ahí está. Sí. Vos hiciste una pregunta. Sí. Y es bueno, Néstor, que nosotros nos hagamos esa pregunta. Porque si nosotros empezamos a buscar la respuesta a esa pregunta, vamos a encontrarnos con que lo que dijo Satanás es mentira. Y lo que dice hoy el mundo es mentira también. Porque vos, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Cuál fue tu pregunta? Reformulala, Néstor, por favor. Que si en los planes de Dios estaba la muerte, porque hoy lo tomamos como algo normal que va a pasar en algún momento de nuestra existencia. Claro, exactamente. Bueno, la muerte no estaba en los planes de Dios. Porque Dios es vida. La muerte es ajena a la persona de Dios. No existe. Ahora bien, como dijimos al principio... Digo porque a veces se le echa esta carga a Dios, ¿no? Como que la muerte es algo de Dios. Claro, ¿es el culpable de que yo me muera? Claro, ¿Decís vos? sí. Bueno. Pero convenimos que Dios la conoce. Y sí, la conoció. creo, viste, que por algo el Hijo de Dios ha muerto en la cruz del Calvario. Y es un lindo tema, viste, que esa es la muerte, la verdadera muerte. Y por eso es bueno, y uno anima al oyente a que pueda estudiar la palabra de Dios, porque como seres humanos nosotros creemos que en esta vida, por enfermedad o de alguna manera u otra, vamos a morir, pero la palabra de Dios tiene otra información, que hay otra, ¿no? Si bien uno muere, dejamos de existir, pero por eso la palabra de Dios es tan rica que tiene esperanza para la muerte y sacarnos ese velo que tenemos en nuestra vida. Está bien, igual. No quisiera irme para otro lado. No, es que yo entiendo que no nos estamos yendo para otro lado. El tema, ¿sabes cuál es, Néstor? Como yo lo veo, ¿viste? De que, ¿por qué nos vamos para esos vericuetos? Porque, como bien dijiste, Dios tenía un plan, Él dijo y explicó lo que era la vida, lo que era la muerte, pero resulta que aparecieron los egipcios con una concepción distinta a Dios. Porque cuando nosotros leemos en el Génesis, ¿qué es lo que dice de la vida? Dice que cuando Él formó al hombre, lo formó del polvo y sopló aliento de vida. Y eso es lo que al polvo o al barro hizo que cobrara vida. El aliento de vida. Alma viviente, digamos. Alma viviente. El alma que vendría a ser, Raúl, a ver si se puede... Es el todo de nosotros. El cuerpo. El cuerpo que piensa, el pueblo que tiene sentimiento, que sufre. Porque por ahí, viste, que quisiera un comentario. Sí. Porque a veces uno tiene el alma como algo... Sí, algo que está flotando. Etéreo. Claro, que es eterno. Bueno, eso es lo que dijo Satanás. No. Eso sostenía. Y por eso sería bueno poder aclarar qué es la muerte, y por ahí en un poquito de 2 minutos poder dar luz qué es el alma, porque pues yo creo que hay mucha gente que cree que el alma es algo que, o por ahí que vos te morís, sí, que tiene autonomía, claro, y que esa parte tuya se va para otro lado, que no muere. Eso, ¿sabes por qué se cree eso? Justamente por la tergiversación de lo que Dios dijo. Y eso es paganismo, porque vuelvo a los egipcios. Los egipcios creían eso, ¿viste? De que por eso que le ponían al muerto, ¿viste? Sí, comida todo, a los elevados lo enterraban con los sirvientes vivos. Claro, porque a los faraones en las tumbas faraónicas le ponían alimentos, sus animales queridos le ponían,
quedaban todos encerrados adentro de la tumba. Era si lo pensás desde el una punto de locura. vista del cariño, es una locura enterrar Bueno, gente viva. Lo que pasa es que ellos tenían que, de la concepción era que eso volvía a vivir. Bueno, eso en el tiempo se fue apoderando de nosotros. Y la Iglesia Católica Romana lo llevó, pero lo puso ya en la cima. Ujú, Es más, ya no lo puso en la cima, sino que dijo, bueno, hay un cielo y un infierno. ujú. Los buenos van al cielo y los malos van al infierno. O sea, y después encima un purgatorio. Una locura total en cuanto a lo que Dios dice en cuanto a la vida y la muerte. Sí, para decir que el alma, una vez que morís, va a purgar y puede conseguir un estado elevado para ver si asciende al cielo. Claro, esos son los que están ahí en el limbo, ¿viste? Pero si vos sos bueno, te vas al cielo directamente. Ujú. Y si sos malo, boom, no hay purgatorio, ¿viste? Vas directamente al infierno, ¿viste? Bueno, eso es lo que dice la Iglesia Católica. Y nosotros hoy lo creemos, porque la gente cree eso. Cree, Sí. ¿viste? Que, ay, pobrecito, ¿viste? Dice, bueno, espero, ¿viste? Que, no sé, si Gustavo Cerati, ¿viste? Esté desde el cielo acompañándonos con su guitarra, qué sé yo, o Gardel esté tocando, qué sé yo. Sí, sí. Piensan, ¿viste? Que el alma está viva, ¿viste? Sí, la mayoría de los artistas dicen, bueno, se fue de gira. Claro, bueno. Murió, se fue de gira. Por Por eso- eso te digo que el planteo, no intelectual, sino el planteo real, la muerte es un hecho, porque de hecho cuando nuestros familiares mueren nadie puede decir que no duele, no es doloroso. Pero también es un estado. Fíjense que en el versículo que estamos viendo, en el capítulo de Juan 11, que vimos recién el versículo 4, donde Jesús habla, le dice que de esta enfermedad es para gloria, esta enfermedad terminará para gloria de Dios, dice, para que se sepa cómo Dios trata los problemas del pecador, pero para siempre. Fíjense que en el 14, del 14 al 16 dicen, por eso les dijo claramente Jesús, porque los discípulos decían, si leemos el 12 y el 13, dicen, Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, de la muerte como hecho y como estado, de las dos cosas. Pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural, al dormir, Como el común de al nosotros. descansar. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean. O sea que acá hay varios temas, pero bueno, vamos a tratar el tema De la puntualmente de la muerte. Pero vamos a verlo. ¿Cómo? Se murió, ya está. ¿Para qué vamos a ir a verlo? Para que se cumpla lo que Jesús había dicho, para que el Hijo del Hombre, Jesucristo, fuera presentado en gloria, como la vida. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Fíjense que aún los creyentes y los cercanos a Jesús tenemos problemas con el tema de la muerte. Por eso es importante hablarlo, Raúl, como vos decías. Hay que hablar el tema de la muerte. ¿Por qué hay que hablarlo? Porque todos le tenemos temor. El miedo es natural. Y no es que lo vamos a vencer al temor. El temor aparece con nosotros cada día. Yo cuando tenía 18 años no pensaba en estos temas. Y me pasaban de largo, porque pensaba que nunca me iba a doler las rodillas. Y estoy hablando del envejecimiento del cuerpo. ¿Y eso qué te trae? Como reflexión. A mí, por lo menos en lo personal, me acerco a la muerte como hecho. Ahora vamos a hablar de la muerte como estado. Jesucristo resucita a Lázaro para que el estado de la muerte nosotros sepamos que está en manos de Dios. El estado de los muertos está en manos de Dios. Por eso el Señor da con certeza que todo el que muere en el nombre de Cristo será resucitado. No habla de otra cosa el Señor. Jamás da a entender que los que mueren están perdidos.
Por el contrario, el que muere, y no nos metamos en el terreno de quién tiene fe y quién no tiene fe, porque ya vimos que fe los discípulos no tenían al respecto de este tema. Tenían desconocimiento. Tenían desconocimiento. O confusión. O confusión. Claramente es así. Y convengamos que este es uno de los últimos grandes señales del Señor, o si no la más grande, porque había un gran conflicto entre los religiosos. Saduceos y fariseos se peleaban porque los saduceos creían en la reencarnación y los fariseos no creían en la resurrección, pero la resurrección de una manera no sé cómo, no sé cuál. Walter, yo Sí. te propongo algo. Dale. Vos estás leyendo lo que... No, si bien es la explicación que dio Jesús sobre la muerte, sino que no fue una explicación de palabras, sino lo hizo con hechos. Con hechos para que vean cómo era el tema. Ahora, yo te propongo que al final cerremos con eso. ¿Por qué digo esto? Porque la confusión dijimos que viene desde la antigüedad. Hablaste de los egipcios. Hablé de los egipcios. Y me quiero referir al tema en el libro de Job. Esta misma pregunta que la gente se hace hoy, ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con la muerte? Se la hizo en este caso Job. En el libro de Job, en el capítulo 14, el título dice: Job discurre sobre la brevedad de la vida. Y fíjense, en esta conversación que tiene Job con Dios, esta misma pregunta se la responde Dios. Yo quiero ser breve y leer. Capítulo 14, Job dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres los ojos? ¿Y me trae juicio contigo? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Voy a cortar. Dice: mas el hombre, verso 10, morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? ¿Dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. La muerte como estado. Oh, ¿quién me diera que me escondiera en el Seol? ¿O quién encubriese hasta apaciguarse la ira? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Fíjense ustedes, ya en aquellos tiempos el hombre se preguntaba, porque ya venía la confusión en cuanto a la vida y la muerte, y Dios le dice: ¿dónde va el hombre? Y Dios le dice, por eso Job dice: mi vuelta será cuando venga el Redentor y me resucite. ¿Te acordás vos que hay un pasaje que dice: sé que mi Redentor vive y le veré? Y le veré. Eso lo cuenta al final, después de la charla que tuvo con Dios, y que lo convenció de esto, de la muerte. Lo convenció de este tema. Entonces, ¿qué quiero decir? Esta confusión ya venía, vos lo dijiste, se arrastró con el imperio griego, con los griegos, con los romanos, y cuando llegamos a la época de Jesús, estaba instalado en el pueblo de Israel, porque ya la venían tomando. Por eso que los discípulos hacen este comentario. De hecho, Marta y María, este tema lo vimos con Javiercito. Hacía 3 días que Lázaro estaba muerto. El texto lo dice, no lo digo yo. Entonces ya pensaban que el alma, tanto los saduceos como los fariseos, que el alma se había retirado del cuerpo y que no había posibilidad de resurrección. De vuelta, claro. Entonces Jesús lo hace en el 4.º día, para que no queden dudas. para que no queden dudas al respecto de quién es la vida y cómo es la muerte. Claro, porque ese hecho, Walter, refiriéndose, fue claro, él lo dejó desprofeso. Desprofeso, porque le dicen hiede, es de 4 días, ya tiene olor, ya se pudrió el cuerpo. No hay vuelta atrás. El alma limpia no está en este cuerpo podrido ya. Esa es la idea. El alma que es limpia en este cuerpo podrido ya no está.
Y Jesús dice, ¿no les dije que yo soy la vida? El Señor no dijo eso. No, pero lo estaba Pero diciendo. si lo hubiese dicho, claro, si lo hubiese dicho no hubiese quedado fuera de contexto. ¿Por qué? Porque le dijo, ¿no les dije que Lázaro va a resucitar? Y nombró, levántate, nada más. La palabra. O sea, levántate. Así como el Señor creó los cielos y la tierra por su palabra fueron hechos, eso está en el Salmo 33, fueron hechos los cielos y la tierra. Así también a la vida la trae con su palabra. Así como Adán cobró vida con un soplido, hizo así y cobró vida. Eso es nuestro Padre. Por eso que el tema de la muerte es un tema que está tergiversado y nosotros le tenemos miedo a hablar, porque en el fondo no sabemos si es así, no es así, porque nadie volvió de la muerte. Es más, Lázaro volvió y no contó nada. No dijo, sí, yo pasé por el ojo de Osiris. No dijo, o vi la luz. No habló. Es más, si alguien dice, que de hecho lo dicen, sí, porque yo vi a mi tío, lo vi a mi primo, lo vi a mi mamá, ¿a quién vistes? ¿A quién vistes? Y ahí entramos en el tema que Dios mismo prohibió el hablar de la muerte con los muertos. ¿Se acuerdan el tema de Saúl? Uh-huh. Cuando va con la encantadora, que en este caso serían los espiritistas. Y brujos. Brujos, sí. Y o sea que si nosotros queremos conocer, tenemos que escarbar, como dijiste vos, Néstor, en la palabra de Dios, ¿viste? Porque ahí está la respuesta. ¿Vos tenías algo para decir? No, y decir que la palabra de Dios es la única fuente de entendimiento. Tantos años que tenemos de humanidad echados sobre este tema, que hay desconocimiento voluntario o por ignorancia sobre el estado de la muerte, que es la muerte. Por eso es bueno que en estos breves minutos podamos aclarar que el alma no es algo que está fuera del cuerpo una vez que una persona muere, no es que el alma se va ni para arriba ni para abajo, sino que perece, es parte del cuerpo humano. Por eso Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que comáis de ese fruto ciertamente moriréis corporalmente. Y además, mi hermano, mi amigo Néstor, Raúl, Jan, Andrés, hay un problema. Todo el cientificismo te dice que nosotros somos ingenuos tontos, que creemos en las tonterías que Dios ha dicho. Como el hombre, porque la muerte es un hecho también. Así como nosotros pedimos pan y le suplicamos misericordia a Dios al respecto de nuestro trabajo, de nuestro cuidado de la muerte, también le pedimos estas cosas porque nosotros vemos el mundo por hechos. Y el Señor quiere que lo veamos a Él como un estado, como alguien que es, como un ser. No como alguien, como un hacedor, como un milagrero. Porque milagrero, voy a ver al brujo. Si yo creo en un milagrero, voy a ver al quiromanta, al que tira las cartas, al pastor, al obispo, al presbítero. Es otro hombre de carne y hueso como yo. Lo que Dios nos pide es que nosotros creamos en su palabra. Igual te viste lo que decís vos. Vos fijate cómo está tergiversado de que la semana pasada creo que fue que salió a difusión el caso de una niña, creo que lo hablamos en privado, que te comenté, una niña británica de 14 años o 15 años que con una enfermedad terminal le escribió una carta a un juez británico pidiendo que ella fuera congelada para que en un futuro, cuando aparezca la cura para la muerte, digamos. Claro, para que ella pueda ser curada.
O sea, fíjense ustedes qué concepción hay de la muerte o de la vida, ¿viste? Es como ella le está creyendo a Satanás que dijo, no moriréis. Entonces, hace todo lo posible porque quiere vivir, pero vivir de acuerdo a lo que ella piensa de cómo, en manos del hombre, ¿viste? Y seguir viviendo, yo no sé hasta cuándo, bueno, pero es una locura, pero fíjate que hasta dónde llega esa cebo, esa necesidad, ¿viste? De vida, porque en nosotros está innato el tema de la vida. Ninguno de nosotros quiere morir. ¿Pero por qué? Porque nosotros fuimos creados para vivir, no para morir. Ese es el tema, el asunto, donde está el quid de la cuestión. Todos, ¿viste? Decimos, a mí qué me importa, si yo quisiera así mejor me muero. Pero cuando va a llegar el momento, pataleamos porque fuimos creados para vivir, no para morir. Dios nos creó porque es vida. La muerte, como dijo Néstor, es ajeno a la persona de Dios. No existe para Dios la muerte. Todo lo demás es una tergiversación. Y ahí sí, viste, que ya estamos casi a finalizar el programa. Tenemos 20 minutos por delante. Para que podamos ver el tema de cómo explicó prácticamente Jesús, Dios, lo que era la muerte, y lo puso en el caso de Lázaro. Vos dijiste, eso es un caso concreto para que ustedes vean, ese era lo que Jesús estaba diciendo, para que ustedes, chicos, vean lo que es la muerte, lo que es para mí la muerte. Vos fíjate que dice que el único que... Sí, vas a tocar el tema que habla Juan. No, que habla Juan en el Apocalipsis, cuando él dice de que, a ver si lo puedo encontrar, que él es el que estuvo muerto. Señor de muerte. No, ¿cómo señor de muerte? A Jesús es Señor de muerte. ¿Por qué? Porque Él es el único que atravesó la muerte. Él es el primogénito entre los muertos. Pero en el sentido más pleno de la palabra, porque ningún hombre va a atravesar la muerte y de la muerte va a tomar vida. En el estado mismo de la muerte. Estamos hablando del estado de la muerte. Sí, porque ya entraríamos en otro tema, sí, y vamos a detenernos por ahí. Está bien. Vos fíjate que... porque si no tenemos que empezar a hablar del juicio. No, está bien. Walter, dice, Apocalipsis dice 1:18, dice de cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Sí. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. No hay otro. Él fue, como dijiste vos, él fue el que estuvo muerto, vivió y murió. Porque en el caso de Lázaro no fue así. Le dijo, Lázaro, duerme. No había muerto. Nosotros no morimos. Opa, ¿cómo es eso? Sí, es un hecho. Eso es un hecho. Morimos. Pero el estado de la muerte, que es la nada, no la pasamos nosotros. Jesús sí la pasó. Nosotros no. Por eso ahí se entiende desde lo humano la humanidad de Jesús como divinidad antes de la muerte. ¿Viste cuando le dijo a los discípulos, velen conmigo? Sí, yo creo que pues uno debería expresarse un poco más, porque uno dice, no muere y por ahí, ¿cómo que no muere? Sería por ahí bueno aclarar, ¿no? Dale. Tratar de no dejar a la audiencia un poco ni para acá ni para allá, ¿viste? Porque en el caso de Lázaro, él murió. Físicamente murió, no es que no murió. Sí. Y por eso estuvo 4 días. El Señor dejó que esos 4 días el cuerpo ya está descompuesto. Y por eso creo que en el pasaje de Lázaro, en la historia de Lázaro, él quiere decir también que aclarar muchas cosas para el ser humano. Una es que una persona muere, no se va ni para acá, ni para arriba, ni para abajo, querida audiencia. Porque imagínate, audiencia, si Lázaro hubiese muerto
Y si se hubiese ido a un lugar lindo, ¿para qué volver? O si se hubiese ido a un lugar malo, hubiese Señor, gracias porque me sacaste de determinado lugar que me estaba quemando. Por eso creo que cada texto tiene que ser leído y tratar de explicarlo lentamente y no apurarnos, porque hasta ahí no dan ninguna evidencia de ninguna otra cosa. Lázaro murió, ¿no? Al conocimiento que nosotros tenemos de la muerte, pero no se fue ni para acá ni para allá. Ahora, que después Lázaro con el tiempo volvió a morir, y el tema es después qué pasaría con... Pero por eso hay que ir a la palabra de Dios a aclarar varias cosas. Por eso, Néstor, por eso es que la palabra de Dios dice... Insisto, que una cosa es la muerte como hecho, claro, pero sí, y otra es el estado de la muerte. Pero nosotros como que deberíamos tratar de explicar un poco más, creo, el tema. Dale. Por ejemplo... Dale. No, como vos estás diciendo... que no muere, lo como si estamos hablando que murió. Tratan de aclarar cómo es que no muere. Bueno, hay un punto, y pienso en mi ignorancia al respecto del tema, porque no es que estoy hablando del tema porque soy autosuficiente y sé. Lo hablo por fe, pero no por fe tonta, sino por fe ingenua. Porque el cientificismo también tiene sus respuestas al respecto de las cosas. Sin embargo, Dios dice que no entremos en ese terreno. Por ejemplo, Juan dice, yo al respecto de la muerte del impío no puedo hablar, dice Juan en una de las cartas. La palabra dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Dice que la segunda muerte... Claro. Entonces ahí la palabra de Dios nos está diciendo que hay otra... Que esa sí es la muerte eterna. Pero por eso te digo, yo no quería entrar en el tema porque ahí entramos en el juicio. Claro. Y donde entramos en el juicio tiene que ver con lo que Dios sabe de eso. Por eso el Señor les explica a los discípulos, y bien dice Tomás, leí en el versículo 16 que dice, vayamos nosotros para morir con Él. Uno dice cosas como dijo aquel, que no podemos, como le dijeron Juan y en otro momento, que no podemos tomar la copa con vos. No, porque Jesús es Señor. El único que pudo pasar por ese estado y volver a vida es Él. Y los creyentes en Cristo, y ahora nos metemos en el juicio, lamentablemente, lamentablemente no, para bendición, porque cada uno de nosotros tiene que tener claridad al respecto de las cosas, por sí mismo, porque Dios nos lo va a explicar con detalle, así como se lo explicó a los ángeles no caídos. Por eso, recién comentaba, por ahí alguien no quiere hablar de la muerte por esto o por lo otro. Pero la palabra de Dios, cuando es bien explicada y bien entendida, trae esperanza. ¿Sabés qué pasa? Yo te hablaba el otro día, a vos, en la semana, te hablaba de un versículo que cita Isaías. Sí. Del corazón de Dios. Que dice, yo no quiero la muerte del impío. Eso habla del corazón de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios es vida y quiere para nosotros la vida. Entramos en un terreno en lo personal, ni siquiera de lo que digan los oyentes o lo que piensen ellos, porque Dios lo va a resolver en cada mente. Eso, tengo la certeza de que Dios es claridad, luz, no tiniebla, y donde hay tiniebla Dios echa luz. La muerte es algo que nosotros no podemos explicar. Además, el dolor que provoca, no solo el hecho de la muerte, sino la ausencia del ser querido, trae confusión al respecto del tema. Por eso digo de la muerte como estado, porque Jesús pasó por la muerte como estado y nos trae a nosotros su resurrección. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos, como le explicó a Marta y a María, vieron que se acercan corriendo porque saben que viene ¿quién? Jesús, y lo han visto al Señor Jesucristo hacer infinidad de bendiciones al respecto de esta familia, de Lázaro, de María y de Jesús. Perdón, de Marta. Ellas dos se acercan, las dos por separado, porque el Señor, eso es lo que tiene de hermoso nuestro Señor Jesucristo, que es mi Salvador personal. Él vino a salvar un pueblo, pero es mi Salvador personal.
Entonces yo puedo hablar con él y decirle, mirá, Lázaro murió, le dijo María. Si vos hubieses estado acá, esto no hubiese pasado. Y el Señor le dice, ¿no te dije que Lázaro viviría, resucitaría? ¿Y qué le dice María? Sí, ya sé. Apela a su fe ideológica. En los días futuros va a resucitar. No, dice el Señor. Hoy mismo lo verás. El Señor quiere hablar de nosotros, de la muerte como estado. ¿Por qué? Porque el pecado y la confusión nos ha hecho creer en la persona de Satanás y en nuestra persona que la muerte es algo que no tiene solución, que del estado de muerte no se vuelve. Y el Señor nos ha regalado su vuelta de la muerte sin que nosotros pasemos por el estado de la muerte. ¿Nosotros vamos a morir? Sí, claro, por supuesto que yo me puedo morir ahora mismo. Salgo el otro día me dio un dolor en el pecho y dije, ¡pum! Y aparece el fantasma de la muerte. Walter, vos fijate una cosa, estamos en noviembre de 2016, sí, y estamos aclarando el tema de la muerte. Ahora vos fijate que Jesús en el año 0 o el año 10 ¿cuándo fue ese hecho con Lázaro? Según la cronología, 2030. 2030, o sea, hace 2030 años. 2033, ponele, porque Jesús estaba a poco de ir a la cruz. Y Jesús tuvo que venir, y entre las cosas que nos vino a salvarse, tuvo que explicar el tema de la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Porque Dios ya lo había hablado, ya lo había explicado, ya lo había dicho, qué pasaba con y yo voy a leer una serie de versículos, pero sin embargo, lo que él había dicho, pasó el tiempo y se tergiversó. Vos fíjate que vos comentaste un pasaje de Job, y Job sabía qué era lo que pasaba. Pero por eso te digo en esto. Lo que pasa es que después con el tiempo siempre se tira oscuridad. Por eso, a eso apunto, vos fijate, Jesús tuvo que venir a hacer algo, un hecho concreto para que ellos crean lo que Dios le había dicho en el origen. Y yo voy a leer unos versículos. Por ejemplo, en el Génesis 3 dice, Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. En el libro de Eclesiastés dice, capítulo 9 de Eclesiastés dice, 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Eclesiastés 12 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades. Y yo puedo citarle Salmo 146, Salmo 33. Hay una cantidad de pasajes bíblicos donde explica que cuando la persona muere, dijo Dios, dejó de existir. Ahora bien, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Daniel, se lo dijo a Isaías, se lo dijo a Job, se lo dijo a Salomón. Y a Samuel lo explicó. Ahora resulta que llegamos a la época de Jesús y el paganismo había entrado, que había echado por tierra lo que ya había hecho, y tuvo que venir Dios en carne para explicarle a través de un hecho concreto, como leíste vos de Lázaro, para que entienda. Ustedes están, no dijo eso, pero yo me imagino, ustedes están locos. Sí, yo lo explicaría de la misma manera. Nosotros me explicaría a mí mismo, Walter, vos estás loco. Bueno, tuvo que volver y hacer un hecho para que entiendan lo que decía de la muerte. Vos dijiste recién, tenemos que ser claritos, especificar, porque ahora estamos en el 2016 y seguimos con el tema de que el alma se va para arriba o el infierno, y seguimos con la misma historia. Es increíble, ¿viste? O sea, lo que yo me digo increíble es lo que somos. Es necesario, porque ante tanta confusión es necesario. No. Es fundamental. Yo no digo que no sea necesario, yo digo, ¿cómo llegamos a este punto? Como hombre, vos fíjate, sigue la confusión,
sigue la confusión y la tergiversación del carácter de Dios, y en el tema de la muerte, en el tema de la vida, en el tema del reino, por eso aparecen los milagreros, lo que hacen porque Satanás, en el imperio del miedo está su gobierno. Porque en la confusión. Y porque el tema de la muerte es esencial. Nos sujeta en un lugar a donde todos temen. Todos tememos. Entonces el enemigo, si vos temés, estás a disposición, estás a su servidumbre. Y el Señor se hizo Señor de muerte para que nosotros sepamos que Él es la vida, y nosotros somos vida desde Él, en Él. Y además, y esto es para otro día porque ya son 5 minutos, pisamos, apenas asomamos al tema del juicio. Dios no quiere la muerte del pecador. Nuestro Señor Creador, Jesucristo y el Espíritu Santo, han predispuesto desde el origen, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, para que cada criatura en el universo, aún los ángeles no caídos, vivan en luz al respecto de quién es Dios, y que nos ha dado vida para que vivamos en vida, no para que vivamos en muerte, temiendo. Por supuesto que cada día tiene su propio mal. La palabra de Dios dice que toda la naturaleza, toda la creación gime a una, esperando redención. Todos los animalitos, las personas, los niños que padecen en este mundo, las personas que caen sometidas a ignorancia. Sí. No es la idea de Dios que nosotros vivamos el imperio del miedo. Yo creo que hasta que el Señor no estuvo en la tierra no había resurrección de muertos, ¿no? Hasta cuando Él llegó, resucitó a Lázaro. Después también me acuerdo de la vida de Naín. Dice que el hijo de esta señora había muerto. Lo resucitó. Que ya lo llevaban a enterrar. Ya la mujer llorando y todo, mucha gente con ella. Y vemos que el Señor entra y toca el féretro y le dice, lo primero que dice es a la señora: no llores, le dice. Y toca el féretro y le dice: a ti te digo, joven. Y se levantó. ¿Qué es lo que quiero decir en compartir con vos, audiencia? Que el único que tiene poder para resucitar es Jesús. Este poder no le pertenece ni a una nación, ni a una religión, ni a un hombre, a nadie. El único que tiene poder y autoridad la tiene Jesús. Y no importa cuál sea tu clase social, porque esta era una mujer viuda, no tenía nada, no tenía riqueza, no tenía nada, pero el Señor se arrimó y le dijo: ¿por qué lloras? Y en ese momento resucitó. Lo que pasa, viste, vos fíjate lo que te estás comentando, está en el mismo libro de Lázaro que vos trajiste. Hay dos escenas o dos hechos en los cuales Jesús dice: Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro donde estaba la cueva. Dice profundamente conmovido. Y en otra parte anterior dice que él, cuando vio a los judíos que lloraban porque estaba Lázaro muerto, dice que Jesús lloró. O sea, nosotros, viste, vos hoy dijiste al principio que no lo tenemos a este Jesús, a este Dios, como alguien conmovido, viste, que siente, que padece con nosotros, que es alguien, viste, de que está preocupado por vos, que estás escuchando al otro lado en la radio, porque tal vez hemos perdido un familiar, un amigo, o vamos a perderlo, o uno mismo, porque sí, ¿quién puede decir yo no voy a morir? Sí, yo no, viste, porque hoy estamos acá, estamos charlando, estamos compartiendo, y qué sé yo, la semana que viene, qué sé yo, se murió, viste. Porque la muerte es algo que forma parte de este reino, pero en el reino de Dios no existe la muerte. Eso lo tenemos siempre aferrándonos a la palabra de Dios cuando dice: ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas que estamos viviendo nosotros pasaron.
gracias a Dios que lo nuestro es un dormir. ¿Cómo es eso? No sé. Dice que es dormir. Yo me acuesto y el otro día me levanto. Y nuestros amigos, familiares, hijos, hermanos están durmiendo. David está durmiendo. Adán está durmiendo. Y allí Pablo dice en Tesalonicense, vendrá con voz de mando y llamará a los que están durmiendo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y serán arrebatados. ¿Ves? Y justamente, fíjate, este pasaje lo tergiversaron hablando de un arrebatamiento. Pero ese es otro tema para otro día. Pero fíjate cómo se tergiversa la palabra, porque Pablo estaba hablando concretamente de la vuelta del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que traía a los que duermen a vida. Bueno, en esperanza nos quedamos. Hasta el tiempo de esperanza del Señor Jesucristo. Gracias, Andrés. Nos vemos hasta el sábado próximo. Chau, chau.